Buenas tardes, bienvenidas. Sí, pues son las 12 ya. Buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos a esta tercera jornada del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Vuelvo a dar las gracias, como siempre, a la gente que hace posible este ciclo, las trabajadoras y trabajadores del TEA, sin los cuales no estaríamos aquí, por supuesto, a la compañera Rosy, a Gilberto, a Estefanía, a Jerónimo, a Maite y, cómo no, muchísimas gracias, doctor Segundo Manchado. ¿Toca hablar ya? No, todavía no. Gracias por cruzar el charco que separa Gran Canaria de Tenerife para venir a acompañarnos. Y bueno, les empiezo presentando este diálogo. Este es el primer diálogo, este ciclo de conferencias, No Todo, tiene conferencias por un lado y diálogos por el otro. Este es el primer diálogo que hacemos, de varios, que vamos a hacer a lo largo del año. Y yo creo que vamos a comenzar con una propuesta enormemente interesante. Este señor que tengo aquí a mi izquierda, Segundo Manchado, es psiquiatra, es también psicoanalista, fue profesor universitario en la Universidad de La Laguna, fue jefe del servicio del Hospital Psiquiátrico del Cabildo Insular de Gran Canaria y también del Hospital del Servicio Canario de Salud. Además es miembro fundador del Seminario Freudiano de las Islas Canarias y es integrante de un movimiento que se ha dado en el ámbito de la psiquiatría muy interesante también, que es la otra psiquiatría. Aunque él, pese a todos estos títulos, prefiere definirse simple y llanamente como un obstinado paseante, como esa noción benjaminiana del flaner. Segundo, además, es un gran conversador que tiene la capacidad de transitar con muchísima fluidez desde el ámbito de la clínica, que es su especialidad, hasta distintos campos de conocimiento. Amigo Segundo, a mí me gustaría que tú también te presentaras después de esta breve introducción que yo hice aquí echándote flores. Y lo hago a partir de una frase que te he oído mucho. Siempre te oigo decir que toda identidad es un síntoma. ¿Cuál es tu síntoma? Déjame coger aire. Síntomas hay muchos y yo tengo bastante, como todos, me imagino. Entonces, bueno, en primer lugar, te pido que dilatar un poco el tiempo para agradecer al TEA el haberme invitado, que es fue para mí una sorpresa alegre el ver cómo un espacio de arte pues invita a alguien a que hable de una cosa que se llama psicoanálisis, ¿no? Que hoy día pues tiene ¿por qué no decirlo?, muy mala prensa. Digamos que es algo prácticamente que proscrito, no sé yo, sí, está fuera de la ley, entendiendo por ley las costumbres que imponen leyes que no están escritas, ¿no?, pero que ahí están. Ya hablaré un poco más adelante de eso, ¿no? Entonces, en realidad, yo no sé por qué estoy aquí. Sí, ya sé que es por todo esto de no sé cuánto, que como él decía, que yo creo que uno cada vez que oye hablar de sí mismo no se lo cree. Es decir, eso no es así exactamente, pero bueno. En fin, voy a hacer las cosas de lo más normal que se pueda hacer. No sé qué hago aquí, no sé qué les puedo decir acerca del psicoanálisis, porque eso es una cosa tan, por una parte, complicada, por otra parte, atractiva y por otra parte, de mucho meandro, y también es una cosa muy sencilla. A ver cómo se come eso, ¿no? Porque yo lo digo casi como un chiste, ¿no? De hecho, tengo una especie de aforismo personal para definir a una de las figuras fundamentales del psicoanálisis hoy día, que es Lacan, ¿no? Y que dice, Lacan es lacónico, ¿no?, porque tiene muchos aforismos que están, ahí se concreta un montón de cosas, ¿no? Entonces es sencillo, ¿eh? Decir, por ejemplo, ya lo veremos, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje.
Sí, suena muy bien, ¿no? Ahora hay que desentrañarlo. Pero eso ayuda. O cuando en un momento determinado dice la mujer con mayúscula y tachado, no existe. O el otro tampoco existe, con mayúscula. El otro no como otro semejante, sino como ese otro que todo el mundo... Bueno, hay muchas figuras del pensamiento que han ocupado ese lugar. Primero fue Dios, indudablemente, ¿no? Pero luego, me parece que después de que Nietzsche lo matara, yo no sé si fue él o fuimos todos, pues eso está ocupado por mucha gente, ¿no? Ahora mismo, uno de los nombres de Dios es eso que se llama ciencia, ¿no? Que lo que diga la ciencia va a misa, nunca mejor dicho, ¿no? Se ha convertido también tiene un aspecto religioso. Lo que pasa es que, claro, si uno no está de acuerdo, la Iglesia por lo menos es más clara. Sabes que vas al Papa. Aquí no, aquí es la comunidad científica, que nadie sabe lo que es, y está esparcida por el mundo, ¿no? Que dice que se ponen de acuerdo o no, ¿no? Y nadie sabe nunca lo que pasa, ¿no? Yo tengo ejemplos en psiquiatría de que las clasificaciones que se usan hoy día se votan a mano alzada en un grupo selecto de personas que no se sabe quién nombra y que probablemente por intereses farmaciosos, como se suele decir, por ejemplo, el trastorno bipolar ganó porque hubieron 6 que votaron que sí y un par de ellos dijeron que no. Pero como era minoría, pues ya está, ¿no? Existe el trastorno bipolar y nadie sabe lo que es. Es un nombre, es un sintagma, ¿no? Y mucha gente se identifica con eso. Bien, ya si hay un momento podemos hablar más de eso, ¿no? De lo que significa hoy día todo esto, de la salud mental, etcétera, ¿no? Vale. El síntoma mío puede ser que sea uno de ellos, lo decía antes, el saber, ¿no? Porque todo síntoma, y ya digo algo de lo que va a venir, es una especie de solución de compromiso, siguiendo las teorías de Freud, donde por una parte hay una satisfacción otra y por otra parte, bueno, que es experimentada por nosotros como sufrimiento, y por otra parte hay una especie de rentabilidad porque el síntoma pasa por el tamiz de las palabras. La gente cuando va a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿verdad?, pone en palabras su malestar, ¿no? Y en ese sentido lo digo, ¿no? Y es a la vez, el síntoma es a la vez una solución, pero también es eso oculto que se satisface en él, ¿no? Por eso decimos, dice Lacan, que el saber es un medio de esa otra satisfacción que él llama goce. Y explico también que para el psicoanálisis el más allá del principio del placer se transforma en otra cosa que Lacan llama goce. ¿Y qué es eso del más allá del principio del placer? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Él mismo lo dice en francés, pero que en español se puede traducir porque es la misma, exactamente un juego de palabras muy bonito, que dice, el goce es lo que va de la cosquilla a la parrilla. Es decir, es una cosa que empieza como agradable y luego, si insiste, se convierte en algo insoportable. También sucede desgraciadamente, en las personas de nuestra sociedad que cayeron en las manos de la heroína cuando en aquel momento pues, estaba en todas partes, ¿no? Empezaron buscando eso que faltaba, ya hablaremos también de la falta, y se encontraron en un infierno, que es el que todos conocemos, de ver a las personas cómo se destrozaron, incluso llegaron a poner en juego en su vida y jugársela y morir, ¿no? Por eso. Eso exactamente es una modalidad de goce que es mortífero y en la mayoría de los casos es mortificante. Y eso es lo que tiene un síntoma. Pero hay una salida del síntoma que es que
eso se convierte en una especie de goce-sentido. Esto es un juego de palabras de Lacan, del francés. Goce se dice jouissance. Y él escribe jouissance, se pronuncia igual, pero es gozo-sentido. Sería el neologismo. Es decir, que cada vez que uno estudia algo, de alguna manera metaboliza el goce así, ¿no? El famoso, por ejemplo, cuando alguien está leyendo y descubre algo y dice, eureka, decían, ¿no? Ya di con la... Y eso pues provoca una satisfacción especial, que es una manera amaestrada del goce, que para eso sirve. Menos mal que tenemos eso. Hay otro, que eso se llama técnicamente la sublimación en el psicoanálisis, que es decir, algo que no tenía un fin, se le da un fin nuevo, que no es una mera satisfacción. La satisfacción es indirecta y está al servicio de, bueno, eso que se llama el saber, que mire usted por dónde viene bien, porque tiene un uso social que sirve para algo y le sirve a la gente, ¿no? Bien, ese sería mi síntoma. Espero yo que no tenga otra cosa escondida, ¿no? Que tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Y luego la dificultad, lo que decía, que es una cosa que parece sencilla, que puede ser que sea lacónica en momentos, pero yo sé que en un diálogo como este no se va a poder hablar de todo. Vamos a hablar de algunas cosas que tengan que ver con todo esto, ¿no? Con la vida, a fin de cuentas, de lo que se trata, de vivir, ¿no? Me presento ahora un poco diciendo que yo soy un psiquiatra, llevo ya bastante tiempo, cerca de 50 años dedicados a esto, que tiene que ver con la mente humana y el ser humano en su sufrimiento, ¿no? Y empecé estudiando medicina y por estas cosas de la época y del tiempo, se entrecruzaron en ese camino cosas que fertilizaron posteriormente del interés por abarcar cada vez más campos, ¿no? Entonces, cuando era joven, antes de cumplir los 20, empecé a leer a Freud, ¿no? Me encandiló ciertas cosas. Psicopatología de la vida cotidiana, una obra canónica, le dicen, de Freud, que a mí me agarró, ¿no? Y entonces a lo largo de los años fui haciendo una lectura casi completa de toda la obra de Freud, ¿no? Y después, pasados los años, me di cuenta que no había aprendido nada. Porque aquello se empezó a embarullar, eran los años, finales de los 60, principios de los 70, había de todo, psicoanálisis americano, etcétera. Y yo lo digo a los amigos, dice, bueno, era un rebumbio tan grande. La gente que emigró después del nazismo a Estados Unidos, pues se asimiló al American Way of Life, que le llaman, ¿no? Y entonces, claro, aquello se convirtió ya en una especie de psicoanálisis descafeinado, porque colocaron en primer lugar como figura principal de todo el psicoanálisis el yo y su defensa. Y todo era un barullo, sí, muchas lecturas, hasta que, como digo a los amigos, llegó el comandante y mandó parar, ¿no? El comandante es una manera de decir Lacan, dijo, ¿esto qué es?, ¿no? Y él se propuso al principio un retorno a Freud, en los años 50, un retorno a Freud teniendo en cuenta los saberes nuevos que existían, ¿no? La lingüística, el estructuralismo en general, pero no solo eso, también era un buen lector, tenía una formación psiquiátrica buenísima, intensísima, y Freud entró al psicoanálisis a través de las neurosis, y Lacan lo hizo desde la psicosis. Son términos que ya, si cabe, hablaremos de las locuras, y el otro de las locuras cotidianas, más o menos soportables que todos tenemos, una fobia, una manía, todas estas cosas que nos caracterizan, ¿no?
Y parar esa deriva pues fue la deriva americana y tal. Fue una revitalización otra vez de los textos de Freud, una relectura de Freud, que ha hecho varias generaciones, ¿no? De la mano de Lacan, ¿no? Que de alguna manera es el segundo nombre propio por antonomasia de lo que hoy día se conoce como psicoanálisis, ¿no? Y es lacónico, complicado, pero sencillo. Dicen que él lo que hizo fue el jardín inglés que había hecho Freud, que es un poco desordenado, la vegetación crece. Lacan hizo un jardín francés, ¿no? Con las avenidas, tal, todo bien. Más o menos fue señalizando todo lo que Freud había querido decir y lo ordenó. Simplemente. Y luego añadió, con los años fue añadiendo ciertas cosas que caían solas de un cierto pensamiento y reflexión acerca de ellas, ¿no? Bueno, todavía sigo leyendo a Freud sin entenderlo del todo y todavía sigo leyendo a Lacan sin entenderlo del todo. Eso sería mi... Es como una especie de adelanto ya, un no todo, que es imposible de alcanzar, ¿no? Gracias, Segundo. Al hilo de... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Yo creo que no está sonando el micrófono ahora. Gracias. Al hilo de esta breve historia que nos haces del psicoanálisis, te quería preguntar. El psicoanálisis tuvo un gran reconocimiento a lo largo del siglo XX, pero en las últimas décadas ha perdido bastante terreno. Tú bien lo apuntabas. Yo me atrevería a decir que hay tres ámbitos fundamentales en los que el psicoanálisis ha perdido terreno. Uno es el científico, donde las modalidades cognitivo-neurobiológicas, ¿verdad?, están tratando de arrimar hacia la obsolescencia la herencia freudiana, por un lado. En el ámbito psiquiátrico, que es además tu ámbito, también, ¿no? Parece que se está imponiendo el uso de fármacos y las terapias conductistas en lugar de esa búsqueda de una cura por la palabra, como predicaba el campo freudiano. Y además, en las ciencias sociales, también parece que hay mucha gente que se resiste a asumir la idea de que las normas culturales de alguna forma reprimen las pulsiones del ser humano. Yo te quería preguntar, y con esto remedamos el título de este diálogo. Te pregunto, Segundo, ¿qué queda exactamente del psicoanálisis? Y lo que es más importante, ¿tiene algún futuro? Bueno, empezando por esto, ¿no? Lo que acabas de decir, se me ocurre a bote pronto decir que el muerto del que me habla goza de muy buena salud. Es decir, no es mayoritario, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, en los tres ámbitos. El ámbito de la ciencia es una cuestión un poco delicada, porque Freud quería que fuese una ciencia. Él mismo venía del campo científico. Leyendo un día la biografía de Freud, pues el hombre hizo unos descubrimientos de la anguila, del sexo que cambiaba, y tal, y pensó meterse a ser un biólogo. Pero luego las vicisitudes de la vida le llevaron a moverse hacia lo que entonces no existía la psiquiatría como palabra. Eso se inventó en Francia un poquito después. Pero sí fue la neuropatología, se llamaba, era un neuropatólogo Freud. Y ya se quedó ahí, y entonces descubrió el psicoanálisis y lo puso en marcha, ¿no? Entonces, todavía tenía el sueño de ser una ciencia, ¿no? Él mismo presentó en la Academia de Científicas de Viena sus trabajos primeros, y era bucheado prácticamente, o sea, nadie iba a escucharle, ni siquiera triunfó él ahí, ¿no? Fue fuera de su entorno, más cercano, es decir, ya cuando se empezaron a interesar, pues húngaros, era el Imperio Austrohúngaro todavía, ¿no? De otras zonas, incluso ya cruzó fronteras, llegó a Inglaterra,
había gente muy interesada, y también a Estados Unidos, ¿no? Había gente que incluso le invitaron a ir, hizo 2 viajes a Estados Unidos, iban en barco, iban a Nueva York, ¿no? Y de ahí también lo que no sabían los americanos es lo que el primer viaje lo hizo con Jung en 1909, y cuando estaban viendo la Estatua de la Libertad, el barco entrando en la bahía esa de Hudson, como se llama, le dice: no saben que les traemos la peste, ¿no? Todo era muy agradable, ¿no? Pero en el fondo él venía con un mensaje bien claro: eso que pensamos que somos, no somos. De alguna manera, dirá Lacan, estamos divididos, y esa parte dividida no tenemos ni idea de lo que es, pero es la que nos determina de alguna manera. Y en ese sentido, la ciencia, y sobre todo hoy, tiene pues, ¿cómo decirlo? Es decir, lo oyes en televisión y en todas partes. Te dicen: no, tu cerebro te está engañando. Entonces, vamos a ver. Si ustedes me dicen que lo que somos es gracias al cerebro, pensamos gracias al cerebro, ¿cómo me va a engañar el cerebro a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo respecto a lo que es el cerebro? ¿Soy una función del cerebro? Pues menudo órgano ese que se deja engañar por un tonto como yo, ¿no? ¿Y no será que me está engañando él en segundo grado cada vez que yo pienso que estoy a la contra? Te vas a enterar, ahora te voy a coger. Es una cosa tan absurda, ¿no? Tan absurda que incluso han llegado a decir que hay algo, una zona donde se puede, bueno, lo están buscando, ¿no? Que sería la sede anatómica de Dios. Bueno, a ver si lo encuentran. No lo sé, yo ahí soy escéptico, estoy a la espera, a ver si viene la nueva algún día en la prensa, en la televisión, ¿no? Bien, como decía un materialista del siglo XIX, del XVIII, final del XVIII, Pierre Cavani, francés, dijo, hace una especie de maridaje muy curioso entre el cerebro y el hígado. Y dice: el cerebro segrega pensamiento como el hígado bilis. Queda muy bien como frase, pero es una locura, ¿no? Es decir, ya uno dice: pienso con el hígado, pienso... ¿Cómo dijo, por favor? Que no lo entendí bien. Es un poco... vale, pero han hecho del cerebro el lugar del ser. Esa pregunta que tan atribulado tenía, bueno, Heidegger y toda esta gente ha estado pensando acerca de cuál es la mansión del ser y tal, ¿no? Toda la filosofía, ¿no? Y de repente vienen y la ciencia va y dice: no, eso son chorradas. El ser humano, el lugar del ser humano es el cerebro, ¿no? Y hubo una década que se llamó del cerebro, donde Estados Unidos se llamó así, ¿no? Puso un montón de dinero a estudiar trabajos cerebrales con neuroimágenes, que yo sepa, yo no he leído nunca nada de progreso en ese sentido, ¿no? Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, cuando estaban las gammagrafías, que un poco captan con luces muy bonitas, ¿no? Con cosas, con colores, ¿no? Las zonas del cerebro que están en movimiento, ¿no? Cuando uno sueña o cuando uno está pensando, le hacen test, tal, le ponen escenas de pánico, de tal y cual, a ver qué siente y qué zona se activa y cuál no, ¿no? Y entonces un día oigo a un comentador científico de estas imágenes y dice: es que se ven las ideas. Digo, aquí hay más de uno que está loco, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo jamás he oído decir a ningún loco una locura como esa, ¿no? Son bastante más rigurosos a la hora de expresar las ideas, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es la certeza que da a la gente. Por eso, claro, si lo dice la ciencia es como Dios, se lo dijo Dios, lo que decía antes, ¿no?
Y hay un pensamiento de Nietzsche que a mí me ayuda mucho, ¿no? Que dice él, no es la duda lo que vuelve loco, lo que vuelve loco es la certeza. Con lo cual, bueno, dicho por Nietzsche, tú dices, pues coño, pues tiene razón, perdón, ¿eh? El modismo me salió solo. Tienen razón, es decir, estas cosas pasan, ¿no? Es decir, que hay una especie de obnubilación generalizada respecto al papel de la ciencia en todo esto, que uno, el psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? Desde luego que no lo es. Tiene mucho más que ver con para mí, es fragmento extraordinario que un psiquiatra de Valladolid, pues, es un hombre muy bien situado, que por cierto estuvo aquí en un par de ocasiones, vino aquí a dar seminarios y tal, ¿no? Que la agrupación de psiquiatras canarias y tal lo trajimos lo paseamos por ambos sitios, ¿no? Yo lo conocía personalmente porque fue profesor mío cuando yo era estudiante en Valladolid, ¿no? Y sigue igual, es una persona que tiene pensamientos de este tipo. A mí me encanta lo de que hay otra manera de pensar todo esto, ¿no? Que no es precisamente el de las luces con mayúsculas, ¿no? No, con las luces de la ciencia, que no son las luces con mayúsculas, me confundí, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y que tiene una frase ahí en medio, que la tengo aquí delante también, que son saberes rigurosos de meticulosa imprecisión, que exigen analogías, regularidades y legalidades de otra índole. No estamos hablando del pesar, medir, contar, de las ciencias llamadas de la naturaleza, ¿no? Se trata de otra cosa, de entender por qué a alguien le pasa lo que le pasa, no porque tenga una formulita aumentada o que le falte, como ahora está de moda, la oxitocina, que dicen que es la hormona del amor, porque la segregan las madres cuando nacen los hijos y que entonces sienten amor, y que si tomas una pastilla de oxitocina en la guagua te enamoras de cualquiera, ¿no? Me imagino yo. Porque siente el amor no tiene ojos, como se suele decir, el amor es ciego. Bien, son cosas que tú dices, pero ¿qué me estás diciendo, no? Esto es química y tal. Sí. Tenemos química entre nosotros, bueno, lo entiendo como metáfora, ¿no? Pero es que a lo mejor hay gente que se lo toma a la letra, ¿no? Y anda por ahí a ver si le dan la pastilla que le falta. A ti lo que te falta es la serotonina o la dopamina. Es la droga de la recompensa, el circuito de la... Pero ¿esto qué es, no? No sé si estás en un... ¿cómo se llama esto? Que se juega la lotería, ¿no? Y que entonces dice, no, hay que apostar, ¿no? De las carreras de caballos, no me salía. Hay que apostar a este que tiene tal por último. Resulta que gana el que tiene que ganar, yo qué sé, ¿no? El que está mejor entrenado, come mejor, lo tratan mejor, etcétera, ¿no? Pero no es una cosa que se puede meter en lo que llaman ahora, y yo digo que es el moderno nombre del diablo, algoritmo, ¿no? Pues me parece muy bien que existan esas cosas, ¿no? Pero eso no puede predecir nada, porque es impredecible la vida de alguien, ¿no? Esto en cuanto a esto de la ciencia, y sigo un poco más resaltando que no se pregunte usted por nada más, sino que esto tiene que verse el cerebro, y ya está. Y están convirtiendo la psiquiatría en una ciencia cerebral, ¿no? Que es prácticamente, bueno, a mí me parece una locura, ¿no? Confunden eso que se llamó la psique en una especie de cerebridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que solo tiene que ver con el cerebro. Ya está. Al hilo de eso, segundo. Durante un tiempo fuiste conocido como el médico que decía una frase muy curiosa, un axioma muy llamativo.
Tú decías algo así como, la salud no es saludable. Sí, ¿cierto, no? sí. Yo recuerdo el comentario, salió en el periódico, no sé si era el Eco de Canarias, uno de allí, de Las Palmas. Mi padre lo leyó y me llama y me dice: yo te pagué la carrera para esto. Esto lo puede decir un médico. Y digo, pues sí. Dice, pues no eres muy católico tú en este tema, ¿no? A mí me gustó mucho el comentario de mi padre porque me lo dijo claramente, ¿no? Otra gente pues miraba, se puso de perfil, miraba para otro sitio y tal, ¿no? Pero es verdad, es decir, en un momento determinado, y todavía existe, yo con el máximo respeto a las personas que sufren, que a eso me dedico yo, ¿no? Pero no es lo que la gente habla, que dicen en las televisiones, no, porque esto es un problema de salud mental, que si no está... La salud mental es un concepto político, la salud es un concepto político. Y eso de decir que la salud no es saludable, era un poco porque, claro, si tú quieres ser sano, tienes que tener, voy a empezar, salud mental primero, salud dental después, salud dérmica, salud renal, cardiológica, pulmonar, hepática, empiezas de los huesos, de no sé qué. O sea, pero ¿tú qué te crees que eres Dios? O sea, es imposible, es un mandato que tiene una especie de gag que me gusta hacer, que apuesta a correr a todo el mundo. Va uno por la calle y de repente aparece, ¿esto qué es? No, están haciendo una... ¿Pero a dónde van? ¿Qué buscan? ¿No? Y la gente corre, que te corre, ¿no? Que muy bien, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero yo creo que responde a eso, a esa exigencia de que tienes que ser sano. Y bueno, sabemos que eso es imposible, ¿no? Y en tal sentido es un poco como un concepto que es político y hay que ver qué se entiende realmente por salubridad, que hay que redefinirla. Entonces, es una cuestión más de derechos que no de definiciones. Que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, sí, desde luego. Pero no extraer de ahí y decir, hay que ser sano. Oiga, no lo sé, ¿no? Y se define la salud como un completo, que es una cosa, estado de bienestar biológico, psíquico y social. Coño, me está usted mezclando peras con manzanas, no tiene nada que ver lo biológico con... Que sí, que hay una influencia, sí, pero vamos, seamos claros. Eso es un síntoma totalmente heterogéneo, que no tiene nada que ver uno con otro, y gana siempre, ¿qué? Lo que más dinero pone, pan, el bio, el chico y el social, ahí andan, un poco en la esquina. Y esto es lo que tiene el que no es saludable, así como ideal, ¿no? Me refiero al ideal de la salud, eso no es saludable. Cada uno es sano en lo que puede, y como muchas veces en salud mental, como quiere, ¿no? Y como puede. Yo lo dejaría ahí. No, muy bien. Segundo y yo pactamos tratar de abordar al menos algunos de los conceptos fundamentales de psicoanálisis para tratar de que se pudiera explicar de una forma que nos fuéramos de aquí hoy, todas y todos, con una idea más o menos atinada dentro de lo posible, de esa imposibilidad, de lo que son pues, conceptos claves. Hay una noción freudiana que se ha instalado con mucha potencia en la cultura popular, que es la noción del inconsciente. Lacan, en su retorno a Freud, decía, como ya Segundo comentó, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y en otro lugar también Lacan aseguraba que el inconsciente sería algo así como el lugar en donde, y lo cito textualmente, lo que me espera no es una verdad profunda con la que tengo que identificarme, sino una verdad insoportable con la que tengo que aprender a vivir. Y en este sentido yo quería preguntarte, Segundo, ¿cómo explicarías tú el inconsciente? Y si podemos salir de este diálogo con una idea más o menos aproximada de lo que para el psicoanálisis es esta noción del inconsciente. Bien.
es difícil de definir el inconsciente. Primero porque, claro, Freud, que fue el primero que empezó a hablar de esto, lo que hizo fue una especie de situarlo en un plano geométrico, por así decirlo, ¿no? Lo que se llaman las tópicas de Freud. La primera tópica, el topos, ¿no? Lugar, pero lugar físico, es un poco euclidiano. Entonces uno se imagina, está lo consciente arriba y lo inconsciente abajo. Ya lo coloca en un lugar. Y él mismo hizo algún dibujillo que hablaba en ese sentido, ¿no? Luego la cosa se complicó porque el yo también tenía algo de inconsciente, preconsciente, y el superyo pues estaba en la conciencia por arriba, era inconsciente, pero también podía ser consciente, y era una especie de, como dicen los zaperocos, los venezolanos, ¿no? Un embrollo ahí, ¿no? Y eso había que ordenarlo de alguna forma. Entonces, Freud sí que descubre, hace esa tópica como primer acercamiento al tema, ¿no? Pero en el fondo, lo que él empieza a ver en la clínica, es decir, Freud no impone algo que ya sabe a lo que ve, que sería un saber hecho ya, sino que él está descubriendo. Él empieza, no se sabe bien por qué, con la histeria, que entonces era una entidad muy movediza, que poco más o menos que era igual a simulación, ¿no? Lo hace para conseguir algo que querrá, tal, ¿no? Y entonces él pide una especie de beca, está, no sé si llega un año, en París con Charcot, que era un neurólogo que definía la histeria, que en aquel momento eran cuadros físicos donde había parálisis, que no obedecían a los saberes neurológicos del momento. Es decir, por ejemplo, cualquiera que estudie un poco o sepa un poco del cuerpo humano sabe que no puede haber una parálisis de la mano derecha y del pie izquierdo. Es muy raro eso, ¿no? O de la parte contralateral entera o de la otra. Es decir, en aquel momento se estaba descubriendo toda la localización de la neurología. Y él mismo colaboró mucho en eso. Entonces se sacó un poco de la manga algo que ya venía existiendo en los psiquiatras ingleses y demás, que era la funcional, ¿no? Que funciona como si fuese una lesión orgánica, pero no lo es. Pero ella empezó a decir que eran trastornos funcionales. Y a Freud eso le interesó, por eso fue allí a estar con él. Y con la hipnosis trabajaba este hombre, ¿no? Y entonces habían experiencias de la hipnosis en las que se le decía al sujeto en cuestión, usted, en plena hipnosis, una vez que yo cuente 3, va a olvidar todo lo que le he dicho y va a hacer esto. Se va a ir a la esquina aquella y va a pegar un puñetazo. Estoy inventando, ¿eh? Un puñetazo en la pared y va a volver aquí tranquilamente. Y entonces hacían eso. Venga, ahora, despiértese. Entonces, ¿ah? Y la persona, ay, no, estoy bien y tal, y iba caminando, ¡pam!, y pegaba un golpe allá. ¿Y por qué ha hecho eso? No lo sé, tenía que hacerlo. Y eso, Freud dijo, vamos a ver, si esto es eficaz y no tiene conciencia, y yo creo que no tiene conciencia en ese momento, eso debe estar en alguna parte. ¿Qué pasa con eso? Y ese fue quizás el principio del interés, y entonces llega a la conclusión, por una paciente que tenía también, que ya había visto y seguía viendo, con un compañero médico, que es el caso famoso Ana O, se llama así. No el nombre de ella, se llamaba de otra manera, Ana O, que dice que ella, de alguna manera, desaparecían los sufrimientos que tenía, porque cuando iba con ellos, hablaba y se curaba, se sentía mejor y ya no tenía los síntomas. Y entonces ella misma habló de la talking cure, ¿no? Así en inglés, digo, con esas palabras, era de allí, de Viena, y que se conoce la cura por la palabra, las palabras curan.
Y eso es verdad, digo, es verdad que existía en el lenguaje. Hoy ya lo sabemos, que hay palabras que curan, palabras que emocionan, palabras que seducen, palabras que matan, palabras de todo tipo. Y Freud descubre que todo es cuestión de casi de juegos de palabras. No exactamente, pero un síntoma se basa en un juego de palabras, a lo mejor, ¿no? O un olvido, o un sueño. Empieza a investigar eso que nunca antes se había investigado y empieza a escuchar a los pacientes. En primer plano, no es él el que sabe de antemano, sino que está a la espera de lo que diga el otro. Esa es una diferencia fundamental con el resto de la medicina, que está el técnico que sabe todo y dice, usted lo que tiene es esto, y tiene que tomar esto, aquello y aquello. Entonces, todo eso deriva con el tiempo no solo en una escucha que interviene cuando tiene que intervenir, sino también en una ética. Es decir, tú no puedes decirle a nadie que haga lo que tiene que hacer. Eso le corresponderá a cada uno, ¿no? Y en ese sentido, el psicoanalista al menos está dispuesto a oír cualquier cosa, da lo mismo. No va a decir, ¿está usted loco? ¿Qué dice? No, que lo diga. El pensamiento, como dicen, del dicho al hecho hay un trecho. Uno puede pensar lo que sea, pero pensar no significa que lo vaya a hacer, sino que en un momento determinado pasa por la cabeza. Háblelo, y dígame por qué, ¿no? ¿Por qué piensa usted que eso puede ser así? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una posición totalmente distinta a la del médico, que se siente desnudo cuando no sabe decir, ante una pregunta de ¿por qué sufro, doctor? El otro le dice, no, porque debes tener esto, tienes que hacerte estas pruebas. Lo que sea. Ahora sería estupendo decir, ¿y qué es lo que me pasa, doctor? Y dice, ¿y yo qué sé? No lo sé, ¿no? El problema de todo esto es que hay también una definición que a mí me gusta mucho, que daba un personaje que no era más que psicoanalista, pero que también era un pensador de las artes y tal. Era argentino que vino a España, exiliado con la historia reciente de Argentina, y que este hombre decía, el sujeto no quiere saber, que no puede saber, que no hay saber. Saber con mayúscula, ¿no? Es decir, el saber, como dice la gente, no, ya conseguí, el saber ya lo conseguí. Todo el pensamiento oriental a veces que tiene cosas de este tipo, ¿no? Pero eso es un imposible. Es imposible. El saber es no todo. Es imposible, ¿no? Llenar. Y siempre tiene que estar uno a la espera de lo que surja, ¿no? Cosas nuevas, cosas que te puedan servir para ayudarte a pensar mejor qué es lo que... En el fondo, yo creo que el inconsciente es algo que se expresa en palabras, que determina nuestra vida, bien con sueños que nos quitan el sueño, bien con actos fallidos que nos hacen decir cosas que no queremos, bien por síntomas. Los síntomas están articulados con la palabra. Todo tiene que ver mucho, eso lo pone de manifiesto Freud, y eso nos divide. Algo tiene el lenguaje que nos hace que nosotros nos dividamos. Una parte que no sabemos que somos nosotros está ahí y determina. Por ejemplo, ¿quién sueña cuando estás dormido? ¿Tú? ¿Quién es tú? ¿Algo tuyo? Sí. Porque además sueña tus cosas. Que si tal, y de repente aparece un amigo del pasado o una amiga y ocurren cosas que tú dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Hay una lógica totalmente distinta. Eso es lo que descubre Freud, ¿no? De que no está hecho, como dicen ahora, dice, lo que le interesa al psiquiatra moderno es estudiar la alteración neuronal concreta. Todo lo demás, así está dicho, es ruido de fondo. Pues yo soy un especialista en ruido de fondo. No me queda otra, ¿no? Porque eso de decir que solo voy a mirar la alteración neuronal, pues estoy por mal camino, ¿no? Voy por mal camino. Que es lo que yo creo, con el máximo respeto, porque la gente también, si quiere, o que piense lo que quiera. Pero estoy hablando de psicoanálisis y en ese sentido no es compatible.
creer eso y oficiar de psicoanalista, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Freud también le llamaba la otra escena, eso otro que ocurre en él le llama el inconsciente, no, sino dice das, que es lo inconsciente. Bueno, pero es preciso, ¿no? Ya no es el inconsciente que parece que tiene es algo, sino es una categoría de cosas que pertenecen al lo inconsciente, es decir, que no solo es, que no es accesible a la conciencia, sino que está organizado, que tiene un proceso primario, que se rige por un principio de realidad psíquica, que es de uno, no la realidad externa, y que no existen las contradicciones lógicas que existen en el pensamiento de vigilia, donde A igual a B y distinto de C, tal, entonces uno saca las conclusiones, no, y ahí todo es posible. Las contradicciones no existen. Tampoco existe el tiempo. Es sin tiempo. El inconsciente mezcla las cosas, de repente abre la puerta y ya estás en otra ciudad y en otro siglo. Y bueno, era como si, ¿no? La gente cuando intenta contar un sueño, pues puede ser, los hay que son disparatados, otros son más normalitos, ¿no? Pero bueno, están articulados, es algo que tiene su forma de funcionar, no solo no ser consciente, sino todo esto que es fundamental y que se rige por dos procesos, que es condensación y desplazamiento, que en una figura que sale en el sueño están condensadas tres, a lo mejor, ¿no? Era mi padre, pero no era mi padre, porque también era, pero también me recordaba, se ven esas cosas, ¿no? Lacan llamará esto luego para decir que está estructurado como un lenguaje, porque eso es nada más que la metáfora y la metonimia. Dos ejes que están para dar significación en el lenguaje que todo el mundo habla a diario, ¿no? Tenga el idioma que tenga. Y poco más. Que también es en el inconsciente, es decir, que no, en ese sentido es que no funciona, no llega a la conciencia, y que todo ese aparataje que estaba diciendo ahora, el proceso primario, la condensación, el desplazamiento, con todas esas características de la lógica, en el fondo no son sino una especie de procedimiento para dar cuenta de algo que es innombrable. A eso él le llama la pulsión. Una diferencia fundamental entre pulsión e instinto. Los traductores de Freud dicen los instintos sexuales. No, instintos no hay. El instinto es un saber de la naturaleza que los animales tienen, que saben lo que tienen que hacer, más o menos. Tienen una periodicidad. Un mono de 7 años, ya ha tenido hijos y ya es mayor y casi un viejo, ¿no? No tanto, pero bueno. Y sin embargo, la cría del hombre tiene que estar muchos años, hasta que es autónomo, que es, según la ley, a los 18 todavía, ¿no? Sí. Un montón de años. ¿Qué suple eso? Esa es otra cosa, ¿no? No es que el hombre esté desnaturalizado, como dicen algunos pensadores, sino que tiene un exceso de naturaleza. Es un empuje, ese empuje, que está en el límite de lo psíquico y de lo orgánico, es lo que aparece, que Freud llama pulsión, Trieb en alemán. Y lo pulsional es una fuerza constante, dice él, que no conoce el día y la noche. Es un empuje que no tiene fin, no tiene ningún objeto en concreto. En ese sentido, toda pulsión es asexuada. Y por A lo separo, sexuada, porque el objeto A para Lacan, que es fundamental. Bueno, la letrita A no viene al caso, pero es asexuada. No se hacen distinciones entre varón-hembra o macho-hembra necesariamente en el sueño. Hay veces que aparecen mezclados, ¿no? Y ese sería un poco la unión, porque en el fondo no es sino... A mí siempre me impresionó las palabras bíblicas estas que dicen, y el verbo se hizo carne, ¿no? La encarnación.
no es mal concepto, creo yo. Yo creo que trata de decir algo que tiene que ver con eso, ¿no? El secreto íntimo de la reunión entre el significante, la palabra, con el cuerpo, lo vivo, con lo vivo, ¿no? Esa unión es lo que está por ver, ¿no? Sí sabemos que, por ejemplo, Freud tiene una herencia, como todos, de saber, ¿no? No es una herencia genética, ¿no? Sino porque ha estudiado y sabe que los griegos también se preocupaban de estas cosas. Fueron quizás los primeros, bueno, no sabemos si fueron los primeros, pero dejaron constancia de ello, escrita, ¿no? Cuentan porque eso se destruyó, pero tomaron nota los que estaban entonces. En el templo de Apolo en Delfos le pidieron a los 7 sabios, que no eran 7, eran más, de Grecia, que escribieran pensamientos, que todos hacían una anómica griega, es decir, aforismo, a fin de cuentas, ¿no? Y hay 2 en concreto que son, uno muy conocido, conócete a ti mismo, es el conocimiento ligado a la palabra. Si quieres conocer algo, tienes que conocerte a ti, ¿no? Primero. Sócrates sabemos que respondió claramente, yo solo sé que no sé nada y tal, ¿no? Bien, esa ironía tiene su sentido. Y la otra, que yo rescato, porque está entre las que estaban escritas en el frontispicio del templo de Delfos, el templo de Apolo en Delfos, era más o menos, la traducción es nada en demasía. O sea, es como un llamamiento a la templanza, que tiene que ver con eso que llamábamos el empuje ese, el goce, eso que empuja y quiere satisfacerse, pero no tiene objeto, es asexuado, no sabe a dónde va. Y todo lo que hace el lenguaje, incluido el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, es frenar eso. En cierta medida, Lacan llega a decir así, no es que sea uno de sus bastiones, que se comporta como si fuese el discurso del amo, el que quiere que las cosas funcionen. Entonces, el inconsciente funciona para eso, para evitar que esto se manifieste demasiado. No lo logra, no hay ningún significante que pueda parar y neutralizar y controlar el goce. De tal manera que el primer mecanismo que se utiliza, muy nombrado, el de la represión, lo que viene a decirnos Freud, que represión y retorno de lo reprimido es lo mismo. Un ejemplo es el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Es decir, vuelve, retorna lo mismo, ¿no? Aquí en una frase, ¿no? Pero hay bastantes casos donde el retorno de lo reprimido es exactamente lo mismo que la represión, no sirve, ¿no? Hay un chiste de Freud, que cuenta Freud de los judíos, que es maravilloso, contando cosas, ¿no? Que es famoso se llama el caldero de Freud, dicen, ¿no? No era de él. Alguien le presta un caldero nuevo, porque se lo pide un vecino, ¿me prestas tu caldero? Entonces el otro se lo presta, es nuevito, y se lo deja, ¿no? Y al cabo de un tiempo, este otro se lo devuelve, ¿no? Y entonces el propietario del caldero le dice, oye, es que me has devuelto el caldero con un agujero. Entonces, primer paso, dice el otro, yo te he pedido a ti algún caldero. Además, cuando tú me lo prestaste, ya tenía un agujero. Y es más, cuando yo te lo devolví, no tenía ningún agujero. Entonces, hay ahí una construcción que si la cogemos de la última a la primera, que es la que llega a la conciencia, es decir, primero lo niega, luego dice, no, que eras tú el que lo tenías. Yo te lo devolví y no tenía nada. Tú cuando me lo prestaste tenía un agujero ya. Y yo te he pedido a ti algún. Es que olvida, ese es el efecto de la... Olvida que olvidó y que se había defendido antes. Y entonces el chiste en concreto es una lección de lo que es el inconsciente, dicho de esta manera, ¿no? El caldero de Freud es una explicación en palabras de un poco lo que pasa con esto del inconsciente, que al principio uno puede reconocer. Porque claro, esto de la pulsión no es que esté ahí como fuerza, sino que entonces se agarra
a un representante, dice, representante de la pulsión, que es una palabra, que pugna por salir, colarse, y a veces se cuela en los lapsus, ¿no? El más famoso, voy a decir uno, hay muchos, es el de Joaquín Leguina. No sé si ustedes, bueno, sí lo saben, ¿no? Que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y que en una asamblea estaba hablando y tal, y el PP le protestaba, y entonces él dijo: hombre, sí, ya. Yo también, cuando era joven y era militante de las juventudes del PP, todo el mundo se echa a reír y este hombre va y dice: no, perdón, eso fue un lapsus freudiano que tuve. Pues claro que sí, ¿no? Y eso que dijo en ese momento, hay quien dice, yo pienso lo mismo, que era lo que él creía, quería, por cómo terminó luego, ¿no? Digamos, el itinerario que tuvo. Bien, estos son ejemplos prácticos que pueden dar una idea de lo que es esto del inconsciente, ¿no? Algo que es difícil, está estructurado como un lenguaje y que en el fondo, por ejemplo, Lacan lo define como, yo creo que lo tengo por ahí, esto. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado. Pero esa verdad puede volver a encontrarse en las formas del síntoma, ¿no? Es decir, ya escrita en otra parte, en el cuerpo, en los recuerdos, en el estilo de vida, en el carácter, la novela familiar, etc. Esto último, lo que está entre paréntesis, es mío, no es la frase lacaniana. Pero da una idea, me quedaría con eso, un capítulo de historia de cada uno que está marcada por un blanco o por una mentira. Yo añadiría a veces por un recuerdo encubridor, que también Freud lo dice, ¿no? Que hay veces que uno recuerda cosas que están encubriendo otras. No hay nada más que una reunión familiar, cuando uno cuenta cómo interpretaba él una escena infantil y sale otro y dice que va, hombre, eso no fue así, ¿no? Eso ocurre a diario. Cada uno tiene su propia versión de un suceso que tuvo que ver con todo, ¿no? Bien, vamos a ampliar un poquito el foco. Segundo, es indudable el impacto que ha tenido el psicoanálisis en la cultura de masas. Autores influidos por los postulados psicoanalíticos, como por ejemplo Jean-Louis Baudry, ¿verdad?, provoconamente decían algo así como que todo espectador de cine está cautivo, pero no lo sabe. Aquí estamos en una sala que se utiliza para proyectar películas, ¿verdad?, para proyectar cine. Fíjense cómo es, un espacio oscuro en el que de alguna manera estamos encerrados, aunque sepamos que podemos salir en cualquier momento, y somos presos de las imágenes y los sonidos que se proyectan en la pantalla, ¿verdad? Voluntariamente lo somos. Fíjense, al hilo de esta reflexión, Christian Metz también dice que cuando uno mira una pantalla de cine se siente de alguna manera identificado con lo que sucede en esa pantalla, pero también con la perspectiva, ¿verdad? De alguna manera lo que vemos, el encuadre, nos produce una identificación con una especie de sujeto puro, invisible, que sin embargo todo lo puede ver, y nos convierte en una especie de voyeur, ¿no?, de voyeuristas, porque hay un deseo de ver y hay un deseo también de poseer a través de la mirada. Yo te quería preguntar, segundo, si tú crees desde la perspectiva del psicoanálisis que consistía en algo tan sencillo y perverso a la vez lo que ha dado en llamarse la magia del cine. Es complicado. Digo, porque no se puede meter todo el cine en el mismo bagaje, ¿no? Hay arte y hay otra cosa que no es arte, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Bien, entonces, el hecho mismo de, por una parte, ir al cine, ¿no?, es ir a un lugar, bueno, cada vez menos, porque la gente ya ve el cine en estas cosas, en un lugar que es lo más parecido al útero, ¿no? Un sitio oscuro donde uno está plácidamente sentado y que con los sonidos nuevos estos que son absorbentes, ¿no? Y a veces si hay música que no sea demasiado estridente, pues puede uno estar plácidamente, pero
casi siempre hay alguna ruptura, ¿no? Bien, en ese sentido, digo, ¿qué busca uno? Pasar un rato bueno. Si va al cine no va a sufrir, evidentemente, pero se tropieza con cosas. Entonces, ¿qué es lo que le mueve a pesar de todo ir, ¿no? Pues no lo sé, eso había que preguntarle a cada uno. Hay cosas que el cine ya tiene en su estructura que permite algo, ¿no? Es decir, es casi como el marco de la pantalla, es como el marco de un cuadro, ¿no? Entonces te están... no solo miras tú, eres un voyeur, sino que también, y es lo fundamental, lo importante es que te está mirando a ti eso. La mejor representación de esa mirada del otro que te mira a ti, claramente, es la de las meninas. Velázquez te mira a ti cuando tú formas parte del cuadro. Es como te está diciendo, yo estoy aquí pintando las meninas que no se sabe qué es. ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué miras? ¿Qué esperas encontrar? Es una pregunta, ¿no? Bien, esto sería en lo formal, ¿no? Y es verdad que a uno le encanta mirar. ¿Mirar qué? ¿No? Y ahí no se tiene vergüenza, porque, por ejemplo, si uno mira, que es lo que Sartre pone como ejemplo de lo que es la vergüenza, ¿no? Es que uno está mirando por el agujero de una cerradura y de repente oye unos pasos de alguien que se acerca por detrás. No te dice qué es lo que está mirando, sino tú te sientes avergonzado, porque supones que el otro va a pensar, pero eres tú quien lo piensa, ¿no? Va a pensar que estás mirando una cosa que no puedes mirar. Estás mirando donde no debes, ¿no? Y que lo ha dicho, uno puede mirar por el ojo de una cerradura. Y yo creo que el cine es un matavergüenza, es un sinvergüenza, en ese sentido, perdonen, si hay alguien que es cineasta aquí, pero no lo estoy diciendo en serio, sino como sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, no sientas vergüenza por mirar. Es más, en algunos tipos de cine te vamos a enseñar todo. Mentira, ¿no? Pero tú te dejas capturar. Entonces, el que mira y es mirado. Hay veces que uno fantasea que esa mirada está destinada a él. Por ejemplo, sale un rostro bello, ya sea de varón o de hembra, y te pilla, ¿no? Entonces, claro, te impresiona. Piensas que eres tú eres, no esa mirada, sino te está mirando a ti. Eso que está diciendo, te lo está diciendo a ti, ¿no? Entonces, con lo cual, hay alguien que dice, bueno, el marco de la pantalla es el fantasma, concepto también psicoanálisis, y el lienzo es la identificación. Esos dos mecanismos, el fantasma, según el fantasma de cada uno, te va a gustar más una película u otra. Te va a gustar más una pareja que otra. Te va a gustar, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del fantasma, que es una de esas soluciones que uno encuentra para poder... Antes puse una de las diapositivas, esta, piezas sueltas. Es como si el ser humano fuese... No es que sea así, ¿no? Pero es una figuración de algo que se puede como engarzar todo lo que significa lo imaginario, lo simbólico, que son registros totalmente distintos, ¿no? Y lo real. O sea, a mí siempre, cuando vi esta pintura de este hombre, me llamó la atención, digo, de esto es de lo que hablamos, ¿no? De trozos de nuestra experiencia que tenemos que estar montando. Y en eso consiste el trabajo muchas veces de los síntomas que se me ve, son así, son cosas de este tipo, ¿no? ¿Cómo puedo yo ligar esto de tal manera que de aquí salga una... Y lo transmite de esta forma. Este pintor sabe de eso y lo hace así, ¿no? Es decir, podría pintar una cosa pues exactamente igual con personas humanas, ¿no? No es eso lo que él busca, sino para decir, somos una especie de... parece bricolaje, ¿no? Es decir, coges esto de aquí, aquello de allí, y vas haciendo y haces algo, ¿no? Que te mantenga
en la vida. Y bueno, en ese sentido, las piezas sueltas ayudan mucho, ¿no? Recuerdos que uno tiene, cosas que puede ir metiendo, lo conecta como puede con lo que sea, ¿no? Así lo veo yo, vamos. Y el cine, no diría mucho más, ¿no? Se intenta representar a veces lo que no puede ser representado. Los buenos cineastas siempre lo dejan eso en un veremos, ¿no? A mí, yo recuerdo que una de las cosas que me gustó leer era de Jean-Luc Godard, que decía que él iba al cine cuando la película había empezado y se iba antes de terminar. Porque no quería que le contaran una historia, sino ver cómo era la vida en el mundo, porque uno sale a la calle y cree que él está creando, o sea, salgo ahora ahí y voy y veo a la gente caminando y tal. No, es que eso ya estaba. Y la gente tiene una vida ahí, ¿no? Entonces a mí me interesa ver eso que pasa. Entonces, bueno, antes de que me den el final yo me voy. Pues hay cineastas hoy día que no te dan el final, ese que todo el mundo espera, ¿no? ¿Sí? Te dejan las cosas planteadas, ¿no? Bien, esto es interminable, ¿no? Pero... Hay otro ámbito también en el que yo creo que estamos con la duda, ¿no? Edward Bernays, que fue el fundador de las relaciones públicas tal como las conocemos, era sobrino de Freud. Y la industria de la publicidad, que cobra una fuerza inusitada en los años 50 del siglo pasado, decide en ese momento abandonar las argumentaciones racionales, ¿verdad?, y dar como un salto hacia la construcción de lazos emocionales para poder proponer, pues, objetos que consumir. Ernest Dichter dice que Ernest Dichter fue uno de los promotores de este viraje fundamentales, y él decía, se confesaba, que estaba influido ampliamente por la obra de Freud, que lo leía, vaya. Y John Baudrillard dice, en La sociedad del consumo, que la publicidad es un lenguaje profético que no promueve el aprendizaje ni el entendimiento, sino la esperanza. Yo te quería preguntar, segundo, ¿tú crees que la gente que se dedica a la publicidad estudia psicoanálisis para saber cómo funcionan nuestros resortijos inconscientes y estimular mejor el consumo? Hombre, hay un dicho que dice que el psicoanálisis aplicado a un necio termina con un canalla. Sí, a ver los haylos, pero no creo que sea regla general, ¿no? Es decir, que, bueno, sí que... Pero entonces que no ha entendido bien el psicoanálisis, porque no se trata de eso, ¿no? Pero es verdad que sí, cosas que saben, es decir, de lo que se trata con la publicidad es ofrecerte lo que no tienes, ¿no? Hay un anuncio, bueno, ya en la sociedad que vivimos y tal, que era de la Lotería Nacional, ¿no? Decía, los sueños no son baratos, ¿no? Venía a decir, ¿no? Entonces, todo te cuesta dinero, ¿no? Y eso, la publicidad lo que quiere es dártelo, darte la posibilidad, detrás viene, cómpralo, ¿no? Pero puedes ser feliz. Pero eso no hace falta. Yo de chico oía una canción, me imagino que los que tengan mi edad la recordarán, que todos queremos más, y más, y más, y mucho más, ¿no? Sí, es decir, es el cuento de nunca acabar. Si la gente busca algo, va sustituyendo un objeto por otro, ¿qué es lo que pasa hoy? Cada día te ofrecen nuevos, encima te hacen esto que llaman la obsolescencia anticipada, programada, y de tal manera que te tienes que comprar otro y otro, y la cosa es comprar y comprar y comprar, ¿no? Y siempre el nuevo te promete más cosas que el anterior. Voy a ser más completo. Bueno, eso tiene que ver con la falta y todo esto, ¿no? Y en ese sentido sí que le importa un comino, pero tampoco hay que saber mucho psicoanálisis, ¿no? Saber que la gente sueña mucho, saber que todo el mundo tiene una novela familiar del neurótico que se llama, ¿no? A la gente le gusta soñarse a sí mismo con una historia épica, donde él es el protagonista, donde no quiere saber nada del otro, que está ahí, oscuro, y que a veces sale, ¿no? Y ya está, y que quiere ser feliz, y que le fallan las cosas, y que quiere tenerlas. ¿Vale? Tampoco hay que leer psicoanálisis para saber, ¿no? Pero sí que están utilizando todo esto de la
Bueno, y hoy día es que es brutal, ¿no? La propaganda de lo fácil que puede ser vivir si eres capaz de, ¿no? Pero estamos en la misma línea de siempre, ¿no? Se ha convertido, esa es la novedad, en una exigencia de goce. Hay una cosa que sí me gustaría decir, que hay una especie de hilo que une el super-yo freudiano, la plusvalía de Carlos Marx y la técnica de Heidegger, el concepto de la técnica en Heidegger. ¿Por qué? Porque son exigencias. La plusvalía, una vez que empieza, no termina. Es decir, la lógica del capitalismo es esa. Esto lo pone de manifiesto Carlos Marx. Freud pone, a su vez, la cuestión del superyo, que es una exigencia continua paradójicamente, dice Lacan, la voz obscena y feroz del superyo, que te ordena gozar, a pesar de que está prohibido. Entonces, curiosamente, hay una paradoja, y es que cuanto más laxa es los ideales que frenaban todo eso, que puede ser la religión, etcétera, etcétera, más exigencia de goce hay. O sea, no es voy a alcanzar la libertad, no, te encuentras con una cosa peor aún, ¿no? Posiblemente peor, porque está más desnudo eso, ¿no? Para terminar, te quería preguntar, Segundo, hay una frase muy provocadora también de Lacan que viene como a contravenir la idea que se tiene a nivel social y con carácter general sobre el psicoanálisis, ¿no? Normalmente la imagen que nos viene a todas y todos de lo que representa el psicoanálisis es como un tipo de análisis que vincula todo al sexo, ¿no? Esto es como muy común, es un tópico establecido. Sin embargo, Lacan tiene una frase que dice textualmente: no hay relación sexual. A Lacan le gustaba mucho esto de provocar, de jugar con los vericuetos del lenguaje por las razones que has venido expresando, pero sí quisiera que brevemente nos explicaras concretamente por qué dice eso Lacan, de que no hay relación sexual. Bien, también es complicado, pero bueno. En primer lugar, es una cuestión de terminología. En francés, rapport es relación, pero también proporción. Es como es proporcional. Entonces, no hay relación proporcionada sexualmente hablando. O sea, lo que busca, digamos, la posición masculina, por decirlo de alguna manera, no es lo que busca la posición femenina. Y entonces hay una especie de decalaje, de separación, de no coincidencia. Y ahí viene una teoría ad hoc, que es el papel del amor en todo esto, ¿no? Hay una fuerza que surge de la pulsión que lleva al deseo, buscar un objeto, que puede ser un objeto de amor o un objeto de goce. Esa es la dicotomía que todos nos movemos en ella, ¿no? Y entonces tiene una frase en Lacan, cuando define el amor, que es bastante clara, que dice: el amor es lo único que hace condescender el deseo con el goce, donde se puede unir. Entonces, es el único vínculo realmente que une a las personas que luego se meten en una cama, por decirlo. No es tanto yo antes decía que la pulsión era asexuada. No es de eso de lo que se trata, ¿no? Sino si tal persona cumple o no los requisitos de mi fantasma, pero eso es mío. ¿Y eso qué significa? Que son dos personas que el vínculo del amor hace que puedan desear y gozar a la vez. Lo cual es una cosa que, bueno, está muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? Es como si dos personas solitarias gozaran juntas. Hay algo ahí de una masturbación consentida mutua,
no me gusta usar esas palabras, ¿no? Más bien es, bueno, que están juntos y lo pasan bien, porque está el amor como vínculo. Fuera de eso, es ya lo sabemos, una especie de gimnasta erótico, ¿cómo se llama?, sexual o lo que fuera, ¿no? Que, bueno, que estará bien, sí, yo no digo que no, pero es verdad que no es del todo tan... porque el alma del ser humano es mantener vivo el deseo. Sin eso, solo se escapa a otra cosa, que es el goce, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, evidentemente. Bueno, llevamos un ratito aquí hablando los dos. Vamos a probar si hemos conseguido transferir este deseo de saber que hemos compartido en este momento con la gente que nos escucha, abriendo un breve turno de preguntas. Sí les pido, como siempre, que para que pueda participar el mayor número de personas, que sean breves en la formulación de las preguntas. ¿Sí? Me gustaría saber cuál es su definición de salud, ya que la Organización Mundial de la Salud, la Base, llega a una definición de salud saludable. Pues no lo sé, yo no tengo ninguna... insisto que es un concepto político. Es decir, desde el punto de vista médico, hay un médico que era un anatomopatólogo del siglo XIX, que decía: la vida es el conjunto de fuerzas que luchan frente a la muerte. Yo creo que es lúcido eso, ¿no? Cambiamos las palabras, es decir, la salud es una especie de equilibrio que en medicina se llama homeostático con el medio ambiente, no solo con el medio interno, que sería el propio cuerpo, no sé, los niveles de sodio y potasio, etcétera, etcétera, que estén bien. Y eso, digamos que es un equilibrio homeostático. Todo en la vida... vemos que la temperatura circula en los sitios donde hay más temperatura, donde hay menos, para igualarla. Todos los sistemas se intentan igualar en un equilibrio más o menos precario. La regulación del azúcar en sangre, la regulación del oxígeno y el CO2, cuando sube, baja, para que esté siempre estable. La saturación de oxígeno famosa que le miden en el dedo para saber si está bien o no. Bueno, todo este tipo de cosas incluyen más el sentido de equilibrio que de salud, que es una especie de ideal que es inalcanzable. Es decir, salud mental depende de cada sujeto. Hay personas dentro de lo que consideramos que es lo normal, que son personas psicóticas, vamos a decirlo, no me gusta nada esa palabra, locas, ¿no? Locas porque es el nombre que usamos siempre. Desde chico ya nos decían: ¿qué estás haciendo? No seas loco, no seas loca. Bien, es una palabra más familiar y todo el mundo sabe más o menos qué significa. Y una cosa es estar loco y otra cosa es estar loco enloquecido, ¿no? Como decíamos algunas veces, mal dicho, por cierto, de atar, ¿no? Vale. Y entonces sería, por ejemplo, una persona que tiene un delirio cosmológico, de que gracias a él hay una vibración universal. Estoy hablando de un caso que yo conocí, universal, que mantiene una nota que él escucha, musical, que es nueva, dice él, ¿no? Y eso le hace decir: no, todo está en orden, porque se cumple un orden cósmico, que no depende de mí ni de esta gente. Y él vive en un mundo donde tiene que estar afinando el mundo exterior, porque desafina, con ese mundo interior, intentando compensar la armonía. Era músico, es músico. Bien, entonces, ¿cuál es la salud de este hombre? Si va ahí hablando de esto por la calle, no, pues le viene muy bien esto. Este delirio cumple la función de anudar cosas que estaban desanudadas, que es que vaya por un lado, como vemos en algunos casos de locuras, el lenguaje habla solo, hasta tal punto que le habla de afuera, cuando es el mismo el que habla.
las imágenes, el cuerpo está fragmentado, es como si no tuviese cuerpo, mi cuerpo está muerto. Hay delirios de todo tipo. Y esos son los más graves, los que están... Pero hay gente que va y anuda eso. ¿Eso es un grado de salud? Sí. Por eso depende. Y digo salud en el sentido de equilibrio. Que no haya un gran desequilibrio entre lo que esté en juego, ¿no? Fuerzas que sean contrarias. Para mí sería lo más cercano de lo que significaba hacer salud, pero no es una salud, vale para todos, no es universal, es singular. Cada uno tiene que fabricarse la suya. Y eso es lo único que puede hacer el psicoanálisis. Invitar a alguien, animar a alguien a que elabore su propia singularidad, que no se tiene que amoldar necesariamente, que a veces sí, con el general, con el ideal general de lo que es la salud. Hay veces que coinciden, ¿no? Pero no necesariamente. Gracias. A ver, más preguntas por aquí, por favor. Tienes un microfonito si quieres. Te cuento la experiencia que seguramente has vivido en Las Palmas y en otras ciudades. Mi hijo estudió psicología en la Universidad de Barcelona, recientemente licenciado hace 2 o 3 años, y me cuenta que el psicoanálisis, como ya hemos dicho, pues está no solo muy desvalorizado, sino apenas figura como asignatura, como materia de estudio en la Universidad de Barcelona, que es una de las más consideradas a nivel de calidad académica en España. Y me trasladaba que todo lo demás era neurociencia, farmacología, etcétera, etcétera, lo que un poco has ido comentando. Eso da para mucho, para otra conferencia de 1h30, porque ocurren esas cosas en las universidades que son de psicología, no de otra cosa, de psicología. Y yo quería plantearte en concreto sobre ese punto, ¿no crees que tiene algo que ver el desprestigio, la banalización de la palabra? Es decir, si manejamos continuamente palabras, libertad, amor, democracia, bienestar, salud, y esas palabras las manejamos como tópicos permanentes en los que no se profundiza y que valen para tomar unas cañas, como para sentirse manifiestamente bien porque soy libre, eso no tiene que ver con, de alguna forma, el arrumbamiento, el desprestigio, el no valor del psicoanálisis, sea el lacaniano, el de Freud, el de Adler o el de Jung. Tendríamos algo que ver con el juego de la palabra en el uso que estamos dando todos o casi todos a los conceptos de vida y de cultura y de futuro y de presente que estamos teniendo. Era esa un poquito la relación que quería establecer en mi planteamiento. Bien, yo sí creo que eso es muy importante. Claro, yo empecé hablando de que había una dimensión clínica en todo esto, ¿no? Es decir, yo le llamo método patológico, no me digan por qué tal. Freud mismo empieza y construye algo de lo que debe ser, empieza a explicarse cómo es la mente humana a partir de lo que él ve, lo que le plantea su trabajo, ¿no? Y digamos que Freud llega a todo esto a través de la neurosis, que él llamará neurosis tal y cual. Lacan lo hace desde la psicosis, es decir, se plantea, hay una frase de Pascal que él cita al principio, el ser humano está tan necesariamente loco que sería estar loco de otra locura, el no ser loco. Es un juego de palabras, pero ahí está, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de... Cuando las cosas se blablean demasiado, o sea, todo el mundo utiliza ciertas palabras, eso se populariza de tal manera que no lo sé, es incorporar palabras más allá del sentido originario que tienen. Porque lo que yo creo es que ¿qué aporta el psicoanálisis a la sociedad? Nada. Yo creo que nada. Pero sí que hay algunos conceptos del psicoanálisis que pueden ayudar en un momento determinado a entender algo. Igual que hay algunos conceptos de lo social
que nos pueden ayudar a entender algo en el campo del sujeto, ¿no? Pero no es que haya una intersección, una mezcla perfecta, no la hay. Entonces, claro, el uso indistinto de palabras y términos, creo entender que por ahí va la pregunta, ¿no? Tiene un riesgo, y es que hacerles decir, desvirtuarlas, devaluarlas y quitarle sentido e importancia, ¿no? A cosas que en cada ámbito tienen el que tienen, ¿no? Sí. Por aquí había un turno de palabra pedido. Sí, mire, yo desde mi ausencia de cualificación en este campo estoy convencido de que salud es el estado en el que usted nos ha dejado al oírle. O sea, cuando decía usted que la salud no es saludable, en el sentido, supongo, que la salud no es algo estático, sino una lucha por conseguir la homeostasis, un equilibrio que requiere un esfuerzo constante. Y cuando usted decía eso, vamos, yo es que me he identificado hasta tal punto, desde, ya le digo, desde la ausencia de cualificación. Incluso el equilibrio entre la cosquilla y la parrilla. Involuntariamente oí un diagnóstico suyo contundente, que me encantó, por supuesto, donde usted le decía a alguien, lucha por la homeostasis, aléjate de la parrilla, busca el equilibrio con la cosquilla. El diagnóstico lo dijo usted con 3 palabras. Estás permanentemente cabreado. Lo siento porque fue una frase suya que oí al pasar, pero me pareció de una eficacia decir tanto con tan pocas palabras que yo le confieso que estoy entusiasmado con lo que nos ha dicho. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes, hombre. A ver, más. Sí, por aquí. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecerle su intervención. Me ha gustado muchísimo su conferencia, doctor. Y al hilo de algunas de las intervenciones que me han precedido, comentaban, por ejemplo, que en psicología está bastante desprestigiado el psicoanálisis, que no se analiza desde el punto de vista curricular, pero por suerte en filosofía sí que se hace. El psicoanálisis freudiano es muy admirado, sobre todo por su crítica social. Y al hilo de esto le quería hacer una serie de reflexiones, ya que ha citado usted a algunos filósofos en su intervención que me han agradado mucho. Y la pregunta es la siguiente. Cuando usted ha intervenido, se ha referido, por ejemplo, al superyo, pero no al ello, por lo menos que yo fuese consciente en su intervención. Y mi pregunta va al hilo de ¿hasta qué punto cree usted, desde el punto de vista clínico, que el superyo es responsable de muchas de las patologías que, por ejemplo, usted analiza? Y se lo digo porque en filosofía hay autores que entronizan mucho a la razón, usted bien lo sabe. Kant, por ejemplo, es uno de ellos, que en la máxima expresión, el imperativo categórico, ¿no? Yo asumo las normas como mías propias, no vienen de fuera, ¿no? ¿Y hasta qué punto cree usted que eso, el asumir como propias esa conciencia de normativa como propia, genera esa tensión en los sujetos, ¿no? Que, por ejemplo, hay otros, como Nietzsche, que desprecian, ¿no? Dicen que lo que habría que recuperar es toda la animalidad que la sociedad nos ha privado, rescatando buena parte del pensamiento freudiano, ¿no? Y, por supuesto, coincido con usted también, ya con esto concluyo, con ese hilo conductor que usted decía que existía, por ejemplo, entre Freud, Marx y... quiero recordar que era Heidegger, si no recuerdo mal, que creo que también puede tener parte de culpa en esta historia, pero insisto, me gustaría conocer su parecer respecto del superyo y demás. Muchas gracias. Si entendí bien, era hablar del superyo. Sí, disculpe, al final yo me enrollé. Perdón. Sí. ¿El superyo hasta qué punto cree usted que es responsable de las patologías que tienen muchos sujetos que usted acuden a su consulta y trata? Gracias. Sí. Nombró también el ello. Si no he hablado del ello, porque el ello es el inconsciente, sí, es eso, ¿no? Que la segunda tópica freudiana no es la más acertada, pero bueno, sí. Bien, y también aparece el superyo, que antes estaba como conciencia moral. Aquí aparece la segunda tópica, que es
en los años 20. Evidentemente el superyo es un poco, ¿cómo decirlo?, ¿no? Es difícil porque tiene que ver con la voz. Cuando Lacan habla del objeto A, que es una cosa que es muy técnica, ¿no?, que es decir, para que realmente alguien pueda, uno cuando nace está alienado no solo por la debilidad vital, lo que no puede pervivir, sino también alienado en el lenguaje. El lenguaje es un lugar otro que uno tiene que, para entender lo que le pasa en el mundo y qué es el mundo y quién soy yo y todo esto. Entonces hay una doble alienación, primero lo que él llama imaginaria y otra que es simbólica. Y esto, ¿cómo se logra salir? Que sería la producción de ese sujeto propio del inconsciente, es decir, un nuevo sujeto que no esté en la alienación primaria, esta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que golpear para salirse de ahí. Y entonces, hay uno de los objetos, es separar y quedarse con un objeto del otro, ¿no?, que tiene un especial interés. Describe 4 objetos, 2 son freudianos, que tienen que ver sobre todo con la demanda del otro, lo que el otro le demanda a uno, que es, pues, y lo que uno demanda al otro, la demanda, que sería el alimento, la leche, la teta, por así decirlo, y la demanda del otro, que es decir, mantente limpio, que sería lo relativo a lo anal, ¿no? Y esos 2 objetos son freudianos y que Lacan admite dentro del ciclo de los objetos A, que hacen que alguien pueda primar uno de estos objetos como el objetivo de su pulsión, centrarlos ahí, ¿no? Y de otra parte serían las que están ligadas no ya con la demanda que el otro te hace, sino con el deseo del otro, que es bastante oscuro, es una X, ¿no? Y hay 2, que es la mirada y la voz. Entonces, Lacan pone en el registro de la voz precisamente al superyo. Es esa figura obscena y feroz que siempre habla diciéndote de alguna manera lo que tienes que hacer. Es la exigencia, una exigencia constante de ser perfecto, de ordenar las cosas. Y todo eso la gente intenta a ver cómo lo hago, ¿no? En algunos casos se ve muy claro, por ejemplo, las personas que tienen todos esos rituales obsesivos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un intento de apaciguar eso que está ahí, que viene a ser una versión de lo que también se llamó el ideal del yo. Es decir, es cómo debo ser yo para ser querido por ese otro. Y ese otro es implacable a veces, ¿no? Entonces, en esa falta digamos, de ternura, por así decirlo, en esa figura, es que es lo que aboca a la gente a, por ejemplo, eso que se suele llamar, Freud lo describe como los que fracasan al triunfar, le llama así, tipos de carácter descubiertos en la terapia analítica, ¿no? Y entonces pone como ejemplo el caso de Lady Macbeth, que justo cuando logra, ella es la que impulsa a su marido a que haga todo lo que hace, que es una sangría, ¿no? Ella se desmorona cuando lo logra. Y él ve ahí que al triunfar fracasa. Ahí está la exigencia. Entonces, no era eso lo que ella a lo mejor buscaba, ¿no? Y de hecho, al final, en la obra parece que se arrepiente de todo lo que hizo, ¿no? Y sin embargo fue el motor. Sin ella no hubiese habido Macbeth, no hubiese existido, ¿no? Él era el que titubeaba y al final es al revés, ¿no? Hay quien dice incluso que en realidad Shakespeare lo que describía era una misma persona
un mismo sujeto con dos caras, ¿no? Que en la puesta en escena divide en dos, ¿no? Pero que a veces sucede este tipo de polaridad ahí juntas, ¿no? Para mí me parece que es el más claro, ¿no? Y hay otro que él también pone, como dicen los que se consideran a sí mismos sujetos de excepción, los excepcionales, y que pone como ejemplo a Ricardo III, que él nace con un defecto físico, la gente se ríe de él, y él hace todo lo posible por vengarse de lo que el mundo le ha hecho, y se convierte en un canalla, que de eso a ver los haylos, ¿no? Y está implacablemente para que le reconozcan a él todo el mal que le han hecho, ¿no? Aquí la exigencia es tal que cruza un cierto límite, que ese es el peligro de la canallada, ¿no? Porque cualquiera puede caer en ella, ¿no? Cualquiera puede caer en ella. Y que tiene que ver también con el uso de la omnipotencia, eso que se llama el poder, ¿no? De ser uno por fin separado del otro y que lo tiene bajo sus pies, como una especie de sueño loco que vemos que puede surgir, por ejemplo, de cómo el psicoanálisis puede ayudar para entender el nazismo, por ejemplo, ¿no? La figura de alguien que logra entronizar la mente de muchos, es lo que se llama la psicología de las masas, de Freud, donde un líder puede llevar a lo peor a la gente, ¿no? Y no solo es el caso de muchos, hay muchísimos en la historia, ¿no? De la vulnerabilidad humana de dejarse llevar por la identificación. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre se ha dicho que el psicoanálisis pone especial hincapié en desidentificar a la gente, o sea, que sus identificaciones de alguna manera sean cuestionadas. ¿Por qué? Porque así el superyo tiene menos influencia, ¿no? Que siempre va a estar. Pero hay que tener, dice Freud, un trato más amable con él, y que a veces también él se torna la cara, ¿cómo llama él? La cara buena, no usa esa palabra, la cara más buena del superyo, y llevarse bien con eso porque ya está desarmado. Es un poco así, ¿no? Es decir, la importancia del superyo a la hora del malestar. Por ejemplo, el malestar en la cultura de hoy, ha muerto Dios, ¿no? Y ahora hay una exigencia bárbara: consuma, sea usted tal, usted puede, usted vale, tiene que ser resiliente, tiene que ser asertivo, tiene que tener inteligencia emocional. Todas estas palabras que se han puesto de moda, tiene que tener autoestima. Palabras vacías, a fin de cuentas, ¿no? Si eso ya lo tiene uno, vamos, la autoestima. El que más se quiere a sí mismo es el peor melancólico, que se quiere tanto que no se soporta, vamos. Pero muere del narciso que es. ¿Y eso es autoestima? Sí. No me diga usted tonterías de que tenga que tener autoestima, que puede ser peor. Depende en cada caso, ¿no? Y estas son las cosas que yo creo que hay que trabajar de alguna manera para que eso pierda tanta importancia, ¿no? Y grupalmente, yo siempre lo digo, la paranoia personal merece respeto. La colectiva, no. La colectiva, no. Pensar que el otro es malo, uno va a matar, igual, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Una palabra que decir también. Muchas gracias. Como psicoanalista, ¿cómo se resiste usted a la tentación de querer ayudar, de querer llenar la falta de lo que le demandan, de la demanda de amor, de llenar un vacío? Porque la mayoría de la gente quizá lo que va buscando al curarse es llenar algo o alcanzar algo que le falta o ser algo que no es. En cambio, el psicoanálisis es más bien un proceso de deconstrucción, ¿no? Como de desvestirse y de quitarse los velos
de esas ilusiones y de ser capaz de soportar esa falta, ese vacío, ese que no hay relación sexual. Se lo pregunto porque yo, que tengo una formación en el campo de lo social y me dedico a ayudar gente como profesional, a mí me cuesta mucho, cuando tengo una persona delante, ser capaz de no querer ayudar. O sea, cómo sostener una posición de amar sin intentar llenar el vacío del otro, sin coartar su libertad, sino que elija, o sea, es duro porque hay momentos en los que esa persona puede estar en el abismo y tienes la tentación, como alguien que va a cruzar una calle y le va a atropellar un coche, de sujetarlo para que no caiga, pero al mismo tiempo de no sujetarlo porque es su deseo. Entonces, ¿cómo usted, si es que le ha supuesto un problema, llegar a poder mantener esa posición de analista para poder ser un buen psicoanalista, sin querer caer en la tirita, en llenar falsamente o en curar siendo un fraude? ¿Cómo lo ha conseguido? Es difícil. Es que hay una cosa que no hemos hablado hoy, que son los 3 imposibles, que yo creo que hay que traer a la vida, que es precisamente... Freud hablaba de que hizo suya algo que ya estaba por ahí, que 3 imposibles existían, que era gobernar, imposible, curar y educar, perdón, sí, no me venía la palabra, y educar. Lacan es el que la imposibilidad de la relación sexual la añade. ¿Y eso qué significa? Que siempre hay un no todo. Por más que uno quiera meter cosas en donde está la falta además tiene, es como ¿cómo decirlo? No es que me falte a mí nada, es una falla estructural del ser humano. Nacemos con un agujero negro, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo que a mí me gusta, que da Lacan al principio de su seminario, que era decir, en el centro de la existencia humana hay una especie de agujero negro que la religión coloca para tapar ese agujero a los dioses. La filosofía se queda en los límites preguntándose cómo pensar, los límites del pensar, cómo tenemos que pensar esto que se nos escapa. ¿Qué es eso del ser? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? El arte de ese agujero hace una creación ex nihilo, de la nada, ¿no? Y entonces hay algún pintor que me gusta, ¿no? Que es Malevich, que tiene un cuadrado negro, y cuando le preguntan que por qué pintó ese cuadrado negro, dice, estoy pintando el objeto que falta. ¿Vale? Es un poco una reflexión de ese tipo, de que es imposible rellenar la demanda del otro. Hay un dicho, yo creo que es un mal dicho, que dice, no hay que satisfacer la demanda del otro. Que él descubra a través de su demanda qué desea realmente, ¿no? Y es verdad que hay casos en los que si alguien está al borde del abismo, eso es una cosa de ética personal, no es por ser psicoanalista o por la obligación que tengas, sino lo que tú creas y decidas en ese momento. Que en un momento tienes que echar una mano, la echas. Punto. No significa que tú vayas a colmar la falta. La falta también tiene algo, falta también es una falta grave. Falta grave tiene que ver con la culpa. Es decir, no es algo que se haya perdido, también es esto y también es una falla. Hay un no todo en la vida. Y hay que... hoy parece que en el mundo todo es posible. ¿Que quieres ir a la luna? Mira cómo están yendo estos tíos para allá. Y cuando todo el mundo se está tirando bombas, hay 4 o 5 que están en el espacio flotando. Y esta gente, ¿qué mundo vive? ¿No?
millones, pagando millones para estar ahí, ¿está tonta o qué? No se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. No digo ya en Ucrania, sino en todo el mundo. No. Bien, entonces, todo es posible. Y baste que hayan estos señores para que la gente se quede tranquila y dice, menos mal que nos vamos a ir a otro planeta. Están adelantándose a los sueños de Hollywood, ¿no? Esto de que están todo el día haciendo películas de estas raras, ¿no? Donde se colman el más allá. No te preocupes que los americanos no salgan del problema y tal, ¿no? La ciencia. Dice, no, mire, existe una categoría de lo imposible. Y es imposible, joder, es imposible. El ser humano no podrá ser nunca lo que sueña que quiere ser. Eso que decía antes de Freud, decía, el ser humano no ha caído tan bajo porque tampoco había subido tan alto. O sea, tampoco hay que asustarse, ¿no? Los santos y tal, eso son cuentos, hombre. Está bien que la gente crea que existen los Reyes Magos, ¿vale? Por un periodo corto, no demasiado, ¿no? Que si no tenemos una monarquía eterna. Bien, yo no sé si respondo a la pregunta, pero es verdad que hay momentos en donde uno, Freud también dice que cuando se tropieza uno con esto del beneficio secundario que tienen las enfermedades consigo, si estoy malo y tal, entonces me quedo en casa y así no voy a trabajar. Siempre hay un beneficio secundario que le saca a uno al primario, ¿no? Vale, entonces hay veces que la gente está tan mal en eso que dice Freud, no hay que analizar eso y decirle usted lo que no quiere es trabajar, coño. No. Dice, hay casos en los que uno tiene que darse, el analista tiene que darse la vuelta e irse respetuosamente. No hacer nada. Porque en ese momento, ¿qué vas a hacerle a una persona que está sufriendo lo indecible y que hace una trampilla? No dices nada. Echas una mano también, sí, porque no le estás cayendo encima. Pero eso depende de la encrucijada en que uno se encuentre, sobre todo la persona que sufre, ¿no? Claro, es que es verdad que la profesión, hay profesiones que son todas estas, esto lo decía Pierre Bourdieu, creo que era, ¿no? Que decía, que él decía a sus alumnos que trabajaban en el borde de lo social, ¿no? Con todo esto de la segregación, con la sinogaridad, con todo este tipo de cosas, con la locura. Es decir, no se olviden nunca que nosotros somos la mano izquierda del estado del bienestar. Bueno, y a veces hay que hacer esas cosas. Bien, entiendo mano izquierda no políticamente, sino que, bueno, si hay que ayudar a alguien, se ayuda. Y no pasa nada, ¿no? Cosas de este tipo hay que tenerlas claras. Es verdad que, como también es imposible, uno de los imposibles es poder ayudar al otro, aceptarlo, que es verdad que hay veces que no se puede hacer nada. Por ejemplo, hay casos, es que es el suicidio, que se habla mucho, hay casos en los que eso no se puede evitar, porque es una decisión tan firme de alguien que lo va a hacer, o lo tienes completamente encerrado en un sitio, o me dirás, ¿no? Es decir, sin derechos, esto no puede, es que... Es más, en esto hay que tener bastante tacto, ¿no? Pero había un obispo, John Donne, que era poeta además, era obispo, y tiene un libro que se llama Via Thanatos, que es muerte por propia mano, ¿no? Y entonces el hombre, que era un obispo anglicano, llega a decir, pero bueno, Jesucristo no sabía que iba a morir, no podía haberlo evitado y no quiso. Luego es un suicidio que sí sabía él, podía haberlo evitado, pero no lo hizo. Y a mí me sorprende que sea un obispo anglicano quien haga esa reflexión. Quiere decir que, bueno, que por lo menos hay iglesiastas que piensan, ¿no? Que no todo es lo que diga el otro, sino que piensa, ¿no? Y dice, bueno, se podía plantear eso como... Y entonces era una especie de... El Via Thanatos tiene algunos casos en donde
oye, que a lo mejor no se puede hacer nada, no hay que hacer nada, y que no es. Es muy difícil de pensar, yo lo sé, porque siempre va a haber algo de sufrimiento entre los que quedan, ¿no? Pero hay veces que la gente sufre tanto que prefiere hacerlo para no seguir sufriendo, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿qué se hace aquí? ¿No? Es verdad que es un dilema que cada uno se tendrá que ver. Si está cerca, a ver qué hace. Eso es una ética muy personal, ¿no? Muy personal. Bueno, llevamos ya casi 2 horas. Si les parece, vamos a cerrar este diálogo aquí. Muchísimas gracias, Segundo, por tus fascinantes y profundas reflexiones en torno a la figura del psicoanálisis. Quedaría para hacer no sé cuántos diálogos más, y hay temas que se nos quedan en el tintero, lamentablemente. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta 3ª edición de No Todo, y nos vemos en la próxima, en la 4ª. Cuídense, gracias. Gracias.